Seguimos, estamos en la mesa de En Perspectiva de este miércoles 20 de julio de 2016. Seguimos con Teresa Herrera, Rafael Porsekansky, Gerardo Caetano y Guillermo Fossati. Ahora venimos acá a nuestro país. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo que los denominados jóvenes niní en realidad trabajan mucho en el cuidado de otros miembros de sus familias y por eso es que no estudian. Al participar el jueves pasado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, la ministra indicó que el año pasado su cartera fue a buscar a esta población de jóvenes y contó que, por ejemplo, uno está cuidando a la mamá que está enferma. Por eso insistió, no es que no estudia ni trabaja, trabaja, pero no le pagan. Según la información que presentó la ministra Arismendi, el 36% de los jóvenes niní cuidan. La ministra dijo que detesta la denominación niní porque para las estadísticas de trabajo uno trabaja solo cuando aparece aportando o cuando declara que trabaja. Rafael quería que discutiéramos sobre este asunto, o Teresa, ¿quién era? Voy a hacer, Teresa, yo lo pedí el tema, pero como Teresa me mandó una mirada tan intimidatoria en la vez pasada y aparentemente le saqué la palabra, le devuelvo la gentileza y la dejo empezar. Muchas gracias, compañerito de mesa, muy bien. No voy Están a hacer... filosos los intercambios de lado. Sí, acá todo tranquilo. La bancada, No voy a hacer... No, que si no después no me lleve a casa. No voy a ser muy extensa. Yo creo que, con todos los respetos por Marina Arismendi, creo que su visión es bastante naif. Creo que el tema de no trabajar y no estudiar un conjunto importante de la población de jóvenes en Uruguay no tiene una única causa. Recién hace un rato hablábamos de la multicausalidad, ¿no? Ojalá la tuviera. Si la tuviera sería muy sencillo solucionar los problemas. Yo creo que, y voy a tirar solamente algunas de las cosas. Es cierto que primero, el programa de Jóvenes en Red llegó apenas a un 10% de los jóvenes que no estudian y trabajan, o sea que no podemos sacar conclusiones a partir de un 10%, que además fue elegido como aquellos que tenían la situación más precaria, según diagnóstico. Menos del 2.200 en 36.000. Sí, menos, pero eso, menos aún, más a mi favor. Pero además de eso, también sabemos que la mayoría de ese 36% al cual se pudo llegar, ese 36%, perdón, que está cuidando, en su gran mayoría son madres adolescentes, que por supuesto que no tienen más remedio que cuidar porque tienen sus hijos. Entonces, digo, ahí también hay que cruzarlo. Ya tenemos una variable nueva, que no es solo un tema de pobreza, también tenemos la variable de género. Lo hemos dicho varias veces acá. El tremendo problema que tiene Uruguay del embarazo adolescente, sobre todo en las clases más deprivadas socioeconómicamente. Y la otra cosa, que además no lo digo yo, sino que lo marcan estudios hechos por Facultad de Ciencias Sociales, ¿verdad? Este estudio último de Carmen Medaglia y de otra colega que ahora... Florencia Antía. Gracias, Florencia. Donde dicen claramente que uno de los graves problemas es la falta de articulación entre las distintas políticas públicas que se tienen que dirigir a estos sectores. Y eso es lo que uno ve todos los días en territorio, eso es lo que uno ve. Lo hemos dicho ya acá, yo me siento a veces que estoy diciendo lo mismo tipo, ¿no? Disco rayado. Pero realmente es eso. No puede ser que con lo chico que es Uruguay, con las poblaciones tan pequeñas que tenemos y con las dificultades ya tan sobrediagnosticadas, no exista la posibilidad de que realmente entre BPS, Ministerio de Salud Pública, MIDE, SINAU, se hagan políticas articuladas que permitan solucionar un conjunto de problemas que no son imposibles de solucionar. Bueno, ahora sí, Rafael. Bueno, a ver, ni la prensa ni la ministra ayudan a desenredar o a clarificar un problema que de por sí es bastante confuso. Vamos a tratar de ordenarnos un poco, porque la ministra, como digo,
me tomé el trabajo de ir, de hecho, porque estas declaraciones fueron hechas en el marco de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Fui a la versión taquigráfica para ver si la prensa realmente había tomado declaraciones fuera de contexto. No, efectivamente son esas las declaraciones de la ministra, dichas en otro contexto que no era específicamente la discusión de los ninis, pero a mi gusto no aclaran, sino que más bien oscurecen. Primer punto. Si uno lo mira desde el punto de vista estricto, no trabaja ni estudia, 17% de los jóvenes entre 14 y 29 años no lo hace. Esos son, hay unos 700.000 jóvenes en esas edades, son unos ciento y poco de mil jóvenes. Pero acá Guillermo, por ejemplo, mencionaba la cifra del 36.000. ¿Por qué? Porque hay incluso estudios del MIDES. Hay un porcentaje que no trabaja, no estudia, no busca trabajo tampoco y tampoco ayuda o realiza principalmente las tareas del hogar. Esos son más o menos, pueden haber algunos matices, los 30 y pico de mil jóvenes famosos niní de los que se habla. Cuando la ministra dice el 36%, cuidan de quién está hablando. Está hablando dentro del subgrupo general del 17%, donde hay, como dijo bien Teresa, una sobrerepresentación de género. Pero cuidado, la ministra lo que no dice y lo que no aclara es que hay un subgrupo de jóvenes entre 14 y 29 años que se podría llamar, como lo han llamado algunos estudios, el núcleo duro de los ninis. Exacto. El núcleo duro. Eso no significa que tengan que entrar al ejército a recibir cursos de higiene, como dijo el general Manini Ríos. El problema es mucho más complejo. Eso es una puntualización. La segunda, me gustó mucho lo que dijo una vez el sociólogo Luis Eduardo Moraz, que habitualmente habla sobre criminalidad y demás. Dijo, se puede hablar de jóvenes niní, pero también se puede hablar de jóvenes sin. ¿Por qué? Porque el niní, y en esto sí entiendo a la ministra, hace alusión o de alguna forma indirectamente culpabiliza al joven de no estar estudiando ni estar trabajando, como que son vagos en el fondo. Y eso se nota en la retórica popular. Pero también se los puede ver desde el otro lado, es decir, no hay ni un mercado laboral que los atraiga, les dé oportunidades, ni un sistema educativo que les enseñe y los contenga. Así que me parece que son insumos para tener en cuenta eso. A propósito de lo que estaba señalando allí, sí, claramente, ese tal vez es el único aspecto que uno podría tener en sintonía y en empatía con la ministra, y es el de no caer y no moverse en una dinámica que termine estigmatizando. Es decir, ella resiste la etiqueta del niño. Y está bien, ese es un proceso, es el único aspecto en el cual me pongo del lado de ella. Los otros, ella es muy consistente, es decir, contraria a las transferencias condicionadas y a las contrapartidas, llega acá al extremo también, no solamente de decir estos aspectos con respecto a que trabajan, los niní trabajan, en el entender de la ministra, sino que también dice que van a las puertas de los liceos y que no hay cupo, y que por lo tanto... cosa que es desmentido por la directora de secundaria. Exactamente, eso es un disparate, decir eso por un lado, y por otra parte, porque reproduce siempre el transferir la culpa hacia afuera, es decir, proyecta la culpa afuera. El tema es que ellos quieren ir pero no encuentran posibilidades de hacerlo, como un aspecto central. Y el otro aspecto más preocupante, porque siempre ha sido difícil tratar el tema de los jóvenes que tienen resistencia a lo académico tradicional y que tienen que ir por otros lados. Primero porque tenés que llevarlos a un tipo de formación que efectivamente les agregue valor en el sentido de las chances de aumente la empleabilidad de estos jóvenes. Pero por otra parte, si mirás los avances en general, todo lo que son trabajos de rutina y que son automatizables tienden a desaparecer. Claro. Y por lo tanto, y este es un problema muy importante, mientras que aumenta la demanda la oferta de este tipo de trabajo de rutina, la demanda baja. Por lo tanto, si lo mirás con perspectiva, esto es un problema serio que se le transforma para estos jóvenes. Absolutamente. Esto me hace acordar a cuando hace ya décadas se trataba de enfrentar el problema del embarazo precoz en los barrios populares. ¿Y cuál era la idea dominante?
La idea dominante era que el embarazo precoz era muy alto en los barrios populares porque allí se desconocían los métodos anticonceptivos. Sí. Un estudio pormenorizado, profundo, demostró que eso era un error garrafal, que conocían perfectamente los métodos anticonceptivos, que el problema era otro, que el problema era un problema cultural, que para una adolescente tener un hijo en un barrio marginal era ser, por primera vez, tener un sentido de identidad. Bien, políticas públicas equivocadas dan resultados equivocados. Con los niní me parece que está pasando algo similar. ¿Por qué? Yo coincido con mi compañero. Vieron, de este lado hay armonía. Hay armonía, sí. ¿Cómo te quedamos un vecino? En el sentido de que lo bueno de las expresiones de la ministra es tratar de no estigmatizar a la categoría niní. Está perfecto eso. Pero se equivoca y mezcla. Porque por un lado mezcla un elemento que es muy importante, que es justamente el carácter no pago de los cuidados intrahogar, que es un tema hablando del Sistema Nacional de Cuidado. Por supuesto, pero además mezcla porcentajes y revela, porque se siente sorprendido por el resultado de una investigación de ciencias sociales, que yo reivindico. Totalmente. La investigación de Carmen Miraglia y de Florencia Antía, que los llamaron de inmediato una vez que presentaron los resultados para decir, pero ¿cómo es esto? No teníamos estos datos. Y era una investigación realizada desde la Universidad de la República. Yo creo que hay políticas equivocadas porque el diagnóstico, siempre hablamos de país sobrediagnosticado, el diagnóstico es equivocado. Y mientras sea equivocado, las políticas públicas van a ser equivocadas. Y por último, quiero establecer nuevamente un subrayado que no por repetido debe dejar de señalarse. País pequeño, país de pequeña escala, es país coordinado. Y lo que está faltando... Coordinable. Y necesitado de ser coordinado. Y lo que está faltando en muchas de nuestras políticas públicas es coordinación. No pueden ser chacras ni situaciones en donde tal ministerio hace una cosa pero no comunica con el otro ministerio. El Estado es único. Y hay interdependencia en todas estas. Y hay interdependencia. Bueno, eso era lo que yo señalaba cuando hice mi intervención, pero quiero hacer una postilla muy cortita, que es el tema de, la atracción o no del sistema educativo. En realidad, la que no tiene cupos es la UTU. ¿Y por qué será que la UTU tiene 8.000 personas que quedaron afuera? ¿Y por qué será que secundaria no tiene gente que quede afuera y que tenga interés en entrar? Es decir, a mí me parece que eso nomás tendría que rompernos los ojos. Yo quería también introducir un elemento que raramente se menciona, y es que cuando uno mete la bolsa de los niní, que es una bolsa muy complicada, como ya dije, por lo menos hay 3 grandes subgrupos, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de población de 14 a 29 años, son edades completamente diferentes. Por ejemplo, una cosa que es poco sabida es que el porcentaje de niní es mucho mayor entre los 14 y 19 que entre los 20 y 29. ¿Por qué? Porque hay una trayectoria propia de la juventud. O sea, es más normal que de pronto el gurí dejó el liceo, todavía no se metió en el mercado laboral, está un poco para la pavada, pero luego sí ingresa al mercado laboral. Es decir, hay un problema, por supuesto, con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, pero también hay que entender que hay una trayectoria vital a veces, y que no es lo mismo analizar un fenómeno de niní a los 17 años, que analizarlo a los 23, que analizarlo a los 28. Por supuesto. Y además... Y rara vez se tiene en cuenta. Lo que está subyacente es el problema de la retención del sistema también, que ese es un tema muy importante. Porque obviamente si lo vemos también en las tasas de egreso, lo vemos en todos los aspectos que se dan, todo te va de la mano con esta realidad, ¿no? Pero el egreso desde un sistema educativo dinámico y adaptado a las situaciones en las que estamos. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado laboral que está volando, que en 10 años va a tener perfiles y demandas y requerimientos completamente diferentes. Y tenemos un sistema educativo que genera capacidades y destrezas para un sistema laboral que ya fue. Totalmente. ¿Y acá con qué es lo que nos quedamos? Con la reproducción de la pobreza, porque los hijos de los pobres
van a salir precozmente del sistema educativo, van a desertar, van a ingresar precozmente en un mercado laboral en forma completamente deficitaria y van a entrar precozmente en los estatutos de la adultez, van a tener hijos, mientras que los hijos de los ricos van a hacer todo eso tardíamente, en una sociedad en la que cada vez más vamos a tener que acostumbrarnos a que vamos a tener que estudiar toda la vida, porque el mercado laboral, las demandas como ciudadanos... Hace ya rato que esto es una realidad, ¿no? Esto es una realidad y tenemos un sistema educativo con un retraso en cuanto a sus programas extraordinario. Por eso, por supuesto que es muy importante evitar la deserción, pero tan importante como eso... La relevancia. Es justamente construir un sistema educativo que no sea un lugar, un depósito, sino que genere los atractivos y las posibilidades. Marque una diferencia. Volvemos al tema de los sin-sin. Ya son las 10:01.